Uno de los requisitos más importantes a la hora de organizar un mundial es que dicho país cuente con estadios que estén a la altura del evento. A lo largo de la Copa hubo cientos de campos de juego. Repasarlos a todos sería algo que llevaría mucho tiempo, pero lo que les voy a hablar hoy son estadios que alguna vez albergaron partidos de la Copa del Mundo y hoy en día, por diversas razones, ya no existen. Vamos a ir por orden cronológico, es decir, desde el primer mundial en 1930 en adelante. Una cosa importante que debo aclarar es que cuando hablo de estadios que ya no existen, me refiero a que están completamente desaparecidos. En esta lista no aparecerán estadios que hoy en día están abandonados o son sedes de otros deportes, ya que en teoría, estos siguen estando en pie. Aclarado esto, comencemos. La historia de este desaparecido estadio es sin dudas muy interesante. El Mundial de Uruguay 30 contó con apenas 3 canchas, todas ubicadas en Montevideo. El Centenario, que fue construido especialmente para el evento y es actualmente la casa de la selección uruguaya. El Gran Parque Central, que hoy en día es propiedad de Nacional. Y el Estadio Pocitos, que en aquel momento era propiedad de Peñarol. Este estadio es dueño de varios récords en la historia de los mundiales. Para empezar, en este lugar se produjo el primer partido en la historia del torneo, el Francia vs México. Además, aquí se notó el primer gol en la historia de los mundiales, hecho por Lucien Laurent. Además de ese primer juego, Pocitos también albergó otro partido, el que disputaron las selecciones de Perú y Rumania. Este encuentro, ganado por los rumanos con un marcador de 3-1, es también récord en la Copa, ya que es el partido con menor cantidad de público en la historia de los mundiales. Si bien en los reportes, la FIFA indica que hubo 2.500 espectadores, se cree que en realidad aquel partido tuvo apenas 300 personas en las tribunas. En 1933, Peñarol abandonó este estadio, y en 1940 fue demolido. Lo que alguna vez fue un estadio mundialista, hoy en día es una calle común y corriente, con casas y veredas. Eso sí, el legado de Pocitos no fue olvidado, ya que hay 2 esculturas en la vereda donde estuvo ubicado el campo, una indicando el centro de la cancha, donde por primera vez se pateó la pelota, y otra donde Laurent anotó el primer gol en la historia de la Copa. El francés además tiene una placa en su honor en dicho lugar. Pasamos ahora al Mundial de Italia 34. Esta edición contó con varios campos de juego, la mayoría de ellos permanecen hoy en día, aunque en aquel momento contaban con otro nombre. Por ejemplo, el Estadio del Litoral es actualmente el Renato de Lara de la ciudad de Bolonia, el Estadio Giovanni Berta es hoy en día el Comunale Artemio Franchi de Florencia. Mientras que en Turín se encontraba el Estadio Benito Mussolini. Obviamente, finalizada la Segunda Guerra, se le cambió su nombre y es actualmente el Olímpico de Turín. Todos estos terrenos de juego tuvieron un cambio de nombre, pero todavía siguen en pie, por lo que en cuanto a estadios desaparecidos, tenemos solo a 2. Primero tenemos al Estadio Partenopio de la ciudad de Nápoles. Era en aquel momento la casa del Napoli, siendo sede de 2 partidos. El duelo de octavo de final, entre Hungría y Egipto, siendo así el primer estadio mundialista donde jugó un equipo africano, y el partido por el tercer lugar, entre Alemania y Austria. Lo curioso es que este estadio desapareció, no por ser demolido, sino que fue destruido en 1942 tras una serie de bombardeos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El otro estadio desaparecido fue el Estadio Nazionale del Partido Fascista en Roma. El nombre de este era una clara alusión a la dictadura de Benito Mussolini que gobernaba Italia en aquel entonces. Era propiedad, tanto de Lazio como de Roma. Este estadio fue muy usado en aquella cita mundialista, siendo sede de 3 partidos, el debut de Italia en octavo de final ante Estados Unidos, victoria 7-1, la semifinal entre Checoslovaquia y Alemania, victoria de los primeros por 3-1, y nada menos que la final del evento entre los locales y los checoslovacos, donde la Azzurra levantó su primera copa tras vencer por 2-1. El estadio fue demolido en 1953 y en su lugar se lo reemplazó por el Estadio Flaminio, que es actualmente una cancha de rugby y fue sede de varios recitales. En Francia 38 tenemos a varios estadios que hoy en día seguramente son desconocidos, muchos de ellos son sede de equipos de ascenso y otros están abandonados. Como es el caso del Olímpico de Colombes, que fue sede de la final y actualmente no cuenta con actividades deportivas, por lo que en cuanto a estadios completamente desaparecidos, tenemos solo a 2. Uno de estos fue el Estadio Chapó, ubicado en la ciudad de Toulouse. Fue sede de 2 partidos de la Copa, y curiosamente ambos tuvieron a los mismos protagonistas, Rumania y Cuba. En el primer partido, ambos equipos empataron 3-3, por lo que debieron jugar un desempate. De nuevo en el Chapó, Cuba ganó 2-1 y avanzó a cuartos de final. El estadio fue finalmente demolido en 1965. Por su parte, el estadio Henri Juris se ubicaba en la ciudad de Lille y era propiedad del Lille Olympique, equipo que actualmente juega en la Ligue 1. En el Mundial fue sede de un solo partido, el encuentro de cuartos de final entre Hungría y Suiza, que ganaron 2-0 los húngaros. El estadio fue demolido en 1975.
Para Brasil 50, casi todos los estadios continúan en pie hoy en día, excepto uno, el Estadio Eucaliptos, de la ciudad de Porto Alegre. Era propiedad del Internacional y albergó 2 partidos de la primera fase. En ambos fue protagonista la selección mexicana, primero cayendo ante Yugoslavia por 4-1 y luego ante Suiza por 2-1. El Internacional dejó el estadio en 1969 y durante décadas se mantuvo abandonado, hasta que en 2012 fue demolido. También hay que hacer una mención especial al viejo Maracaná, que si bien sigue en pie, en su momento supo tener la impresionante capacidad de 200.000 espectadores, algo que fue reducido a 130.000. Para Suiza 54 tenemos un total de 3 estadios que ya no existen. Primero tenemos al Stade de Charmilles, ubicado en la ciudad de Ginebra. Era propiedad del Servette FC y fue protagonista de 4 partidos en aquella copa. 3 de primera ronda, el Brasil vs México, triunfo sudamericano por 5-0, Francia vs México, triunfo europeo por 3-2, Turquía vs Corea del Sur, goleada de los otomanos por 7-0, y el partido de cuartos de final entre Alemania Federal y Yugoslavia, triunfo germano por 2-0. El estadio fue demolido en 2002. Seguimos con el Hartdumstadion de la ciudad de Zúrich. Era propiedad del Grasshopper y organizó un total de 5 partidos en la Copa del 54. 4 de primera fase, el Austria vs Escocia, triunfo austríaco por 1-0, Hungría vs Corea del Sur, 9-0 a favor de los magiares, la cual es una de las máximas goleadas en la historia de los mundiales, Austria vs Checoslovaquia, un 5-0 a favor de los austríacos, Alemania Federal vs Turquía, triunfo alemán por 7-2 y el partido por el tercer puesto, en el que Austria venció a Uruguay por 3-1. El estadio fue demolido en 2008. Y cerramos esa copa con el más importante de todos, el Waldstadion de Berna, que era propiedad del Young Boys. Fue sede de 5 partidos, 3 de primera ronda, Uruguay vs Checoslovaquia, triunfo a Charrúa por 2-0, Alemania Federal vs Turquía, sí, jugaron 2 veces, esta vez vencieron los teutones por 4-1, Inglaterra ante la anfitriona Suiza, triunfo británico por 2-0, el partido de cuartos de final entre Hungría y Brasil, que fue triunfo magiar por 4-2, en este encuentro ambos equipos repartieron patadas, por lo que fue conocido como la Batalla de Berna. Y finalmente, nada menos que la gran final, entre Alemania Federal y Hungría. Este partido fue conocido como el Milagro de Berna, ya que el poderoso equipo húngaro cayó sorpresivamente por 3-2 después de haberse puesto 2-0 en ventaja. Así que el estadio que acogió este legendario partido ya no existe, debido a que fue demolido en 2001. El Mundial de Suecia 58 tuvo un total de 2 estadios, por lo que uno pensaría que al ser tantos, unos cuantos ya estarían demolidos, pero no, solo uno al día de hoy dejó de existir. Y curiosamente, fue el más importante de todos, ya que en el Rasunda Stadium de Estocolmo se jugó la final del torneo, entre Brasil y la anfitriona Suecia, que fue triunfo de los sudamericanos por 5-2 y su primera consagración. Además de la gran final, el Rasunda también fue sede de otros 7 partidos. Suecia 3-0 México, Gales 1-1 México, Suecia 2-1 Hungría, Suecia 0-0 Gales, Gales 2-1 Hungría, Suecia 3-0 Unión Soviética en cuartos de final, Brasil 5-2 Francia por semifinales, además de la mencionada final. El estadio, propiedad del AIK de Estocolmo, fue demolido hace poco, en 2013. Los 4 estadios que fueron sede de Chile 62 siguen en pie hoy en día, así que pasamos directo a Inglaterra 66, empezando por el White City de la ciudad de Londres, propiedad del Queen's Park Rangers. Este estadio originalmente no había sido designado para la Copa, ya que todos los partidos del Grupo 1 tendrían su sede en Wembley, pero debido a que el 15 de julio tuvo lugar una exposición de perros en dicho escenario, el partido entre Francia y Uruguay tuvo que pasarse al White City. Los charrúas ganaron por 2-1, fue demolido en 1985. Pasamos ahora al Roker Park de la ciudad de Sunderland, y propiedad del club del mismo nombre. Ofreció 3 partidos del grupo 4, Italia vs Chile, que ganaron los europeos por 2-0, y los triunfos de la Unión Soviética, 1-0 sobre Italia, 2-1 sobre Chile y 2-1 sobre Hungría, este último por los cuartos de final. Fue demolido en 1998. Ahora vamos con el Earlstone Park de la ciudad de Middlesbrough, una vez más, propiedad del club del mismo nombre. Este estadio fue sede de los restantes 3 partidos del grupo 4. Los 3 partidos tuvieron como protagonista Corea del Norte, su caída 3-0 ante la Unión Soviética, el empate 1-1 con Chile y el histórico triunfo por 1-0 ante Italia. El estadio fue demolido en 1995. Y cerramos este mundial con el viejo estadio de Wembley, en Londres. El llamado Templo del Fútbol Mundial fue la principal atracción de la Copa del 66. La selección anfitriona y campeona del mundo jugó todos sus partidos allí, 0-0 con Uruguay, 2-0 con México, 2-0 con Francia, 1-0 con Argentina, 2-1 con Portugal y la final, donde vencieron por 4-2 a la Alemania Federal.
Además de los anfitriones, también se disputaron los empates 1-1 de Francia con México, 0-0 de Uruguay con el Tri y el partido por el tercer lugar, donde Portugal venció 2-1 a los soviéticos. En 2002 fue demolido y en su lugar se construyó el nuevo estadio de Wembley que conocemos actualmente. Los 5 estadios que fueron sede de México 70 siguen en pie, así que pasamos al Mundial de Alemania 74. Comenzamos con el Parkstadion de la ciudad de Gelsenkirchen, era propiedad del Schalke 04. 3 partidos se jugaron en dicho mundial, todos por la segunda ronda. Un triunfo de Países Bajos 4-0 sobre Argentina, un 2-0 de los tulipanes sobre la Alemania Oriental y finalmente un empate 1-1 entre alemanes del este y argentinos. El estadio fue abandonado hace años y hoy en día se encuentra prácticamente demolido, así que seguramente en unos años dirá su adiós definitivo. Seguimos con el Rheinstadion de la ciudad de Düsseldorf, propiedad del Club Fortuna de dicho lugar. Fue sede de 5 partidos de la Copa del 74. Un empate sin goles entre Suecia y Bulgaria, un triunfo 3-0 de los suecos ante los uruguayos, la victoria de Alemania Federal 2-0 con Yugoslavia y 4-2 con Suecia, y el triunfo de los suecos 2-1 ante Yugoslavia. El estadio fue demolido en 2002. Debido a que todos los estadios del Mundial Argentina 78 siguen en pie, pasamos a España 82. Empezamos con el San Mamés de Bilbao, pero no el actual, sino el viejo. Propiedad del Athletic Club, acogió 3 partidos de la selección inglesa en el grupo D, victorias por 3-1 ante Francia, 2-0 ante Checoslovaquia y 1-0 ante Kuwait. El estadio dijo su adiós en 2013, para dar lugar al nuevo San Mamés, donde el Athletic Club hace de local actualmente. Seguimos con el estadio Carlos Tatiere, propiedad del Real Oviedo. Fue sede de 3 partidos del grupo B del Mundial 82. Los triunfos de Austria, 1-0 sobre Chile y 2-0 sobre Argelia, y la victoria argelina 3-2 ante los chilenos. El estadio fue demolido en 2003. Pasamos ahora al estadio de Sarriá de la ciudad de Barcelona, que era propiedad del Español. En el Mundial fue sede de 3 partidos, los correspondientes al grupo C de la segunda ronda. La victoria de Italia sobre Argentina por 2-1, el triunfo brasileño 3-1 ante los argentinos y el legendario partido entre Italia y Brasil que ganó la Azzurra por 3-2. El Sarriá fue demolido en 1997. Y cerramos con el Vicente Calderón. Este estadio hace muy poco tiempo era propiedad del Atlético de Madrid, siendo sede de los 3 partidos del grupo D de la segunda ronda. El triunfo de Francia 1-0 sobre Austria, el empate 2-2 entre los austríacos e Irlanda del Norte y la goleada 4-1 de Francia sobre los norirlandeses. Su demolición se produjo en 2019 y el equipo colchonero se pasó al Wanda Metropolitano. El único estadio de México 86 que ya no existe es el Tecnológico de la ciudad de Monterrey, era propiedad de los Rayados. Se jugaron 4 partidos en dicho estadio, el triunfo de España 3-0 sobre Argelia por el grupo D y los 3 partidos de Inglaterra por el grupo F. Derrota 1-0 ante Portugal, empate sin goles ante Marruecos y victoria 3-0 ante Polonia. Fue demolido en 2017. Pasamos al Mundial de Italia 90. Aquí tenemos 2 estadios que ya no existen. Uno de ellos es el Sant Elia de la ciudad de Cagliari, en la isla de Cerdeña y propiedad del Cagliari Calcio. Fue sede de 3 partidos en el grupo F. Todos ellos los jugó la selección de Inglaterra. Empates 1-1 ante Irlanda, 0-0 ante Países Bajos y victoria 1-0 ante Egipto. Fue demolido en 2017. El otro estadio desaparecido del Mundial 90 es el Delle Alpi de la ciudad de Turín. Era propiedad de la Juventus y fue sede de los partidos de la selección brasileña. Allí la verde amarela le ganó 2-1 a Suecia, 1-0 a Costa Rica y 1-0 a Escocia para avanzar a octavos de final, donde cayó por la mínima ante su archirrival Argentina. Además de los partidos de Brasil, allí también se jugó la semifinal entre Alemania Federal e Inglaterra, donde empataron 1-1 y pasaron los alemanes por penales. El estadio fue demolido en 2009 para dar paso al actual Juventus Stadium, donde la Vecchia Signora hace de local. En Estados Unidos 94 tenemos el particular caso que la mayoría de los estadios que fueron sede de dicho torneo hayan pasado por varias modificaciones. Algunos son multiusos y organizan otros deportes, como el fútbol americano. Si tenemos que nombrar a los que ya no existen, podemos empezar con el Pontiac Silverdome de la ciudad de Detroit en Michigan. Tuvo la particularidad de ser el primer estadio techado en la historia de los mundiales. Debido a que algunos partidos se jugaron de día, podía hacer mucho calor ahí adentro. Fue sede de 4 partidos, 2 por el grupo A, el empate entre el anfitrión Estados Unidos y Suiza por 1-1 y la goleada de los helvéticos sobre Rumania por 4-1, mientras que por el grupo B, la victoria de Suecia 3-1 ante Rusia y el empate 1-1 entre suecos y brasileños. El estadio fue demolido en 2017. Seguimos con el Foxborough Stadium de la ciudad de Boston, Massachusetts. Organizó un total de 6 partidos en la Copa del 94.
Los triunfos de Argentina, 4-0 sobre Grecia y 2-1 ante Nigeria, la victoria de los nigerianos 2-0 ante los griegos, todos estos por el grupo D, el empate sin goles entre Bolivia y Corea del Sur por el grupo C, y ya en fases decisivas, los triunfos de Italia, 2-1 ante Nigeria en octavos de final y también por 2-1 ante España en cuartos, fue demolido en 2001. Y cerramos con el Giants Stadium de la ciudad de Nueva York. Fue uno de los estadios más utilizados del torneo, ya que organizó un total de 7 partidos. Por el grupo E, la victoria de Irlanda 1-0 sobre Italia, el triunfo de los italianos 1-0 ante Noruega, el empate sin goles entre irlandeses y noruegos, y por el grupo F, la victoria de Arabia Saudita 2-1 sobre Marruecos. Y ya en las fases finales, todo el recorrido de la selección de Bulgaria, su triunfo en los penales ante México tras igualar 1-1 en octavos, su histórica victoria 2-1 ante Alemania en cuartos, y su derrota 2-1 ante Italia en semifinales. El estadio fue demolido en 2010. Y bien amigos, aquí terminamos con la lista. Todos los estadios de los mundiales posteriores al 94 continúan en pie hasta la fecha de publicación de este video. Como curiosidad, la selección de Inglaterra fue la que más ocasiones jugó en estadios desaparecidos, un total de 17 veces. Si les pareció interesante este video, por favor den like, suscríbanse, activen la campanita de notificación y síganme en Twitter en @futboqueando. Ahora sí, yo me despido. Les saludo Futboqueando y hasta la próxima.